Vamos a trabajar el problema 6. Nos habla de los tirantes de cable AB y AD ayudan a sostener al poste AC. Si se sabe que la tensión es de 120 libras en AB y 40 libras en AD, determine gráficamente la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los tirantes en A. Este ejemplo es uno de tantos que nosotros nos vamos a encontrar en los que no nos dan un ángulo, pero nos dan las dimensiones. Nosotros nos vamos a ayudar de las dimensiones para poder expresar las funciones trigonométricas relacionadas con cada ángulo. En este caso, tenemos que saber identificar cuáles son los catetos opuestos y adyacentes correspondientes a cada uno de nuestros ángulos. De esa manera nosotros vamos a poder determinar de manera correcta cuáles van a ser las componentes que vamos a utilizar y de qué manera vamos a aplicarlo. Entonces, lo primero va a ser que nosotros hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre con un aproximado de lo que tendríamos en este caso. Ya teniendo nuestro plano cartesiano, nosotros vamos a considerar que la punta del poste es el origen y a partir de ahí nosotros vamos a indicar nuestras fuerzas correspondientes. Aquí vamos a trabajar con respecto a nuestro eje. Entonces vamos a expresarlo de la siguiente manera. Tenemos ambas fuerzas que prácticamente están a la misma distancia en lo que sería altura, diferentes distancias con respecto al eje coordenado de Y. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a expresar las distancias de la siguiente manera. Las alturas y las distancias con respecto al eje Y. Esto nos va a ayudar para orientarnos. Aquí vamos a indicar las distancias con ayuda de estas llaves. Obviamente cada una de las fuerzas está aplicada a diferente distancia. Lo único que coincide son las alturas. Aquí vamos a insertar también los cuadros de texto correspondientes para poder indicar esas distancias. Mediante estas distancias se va a tener la forma de ubicar la dirección de cada una de las fuerzas.
Entonces aquí vamos a tener algo interesante. ¿Cómo vamos a considerar estas dimensiones para poder sacar nuestras funciones trigonométricas y nuestros componentes? Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta lo siguiente. Nuestro ángulo, en este caso, para poder determinar la componente en X, vamos a tomar en cuenta que es el siguiente. ¿Esto con qué finalidad? Con el hecho de que nosotros, o con la finalidad de que nosotros sigamos contemplando o considerando el cateto adyacente para la componente en X. Solamente nosotros debemos tomar en cuenta en qué cuadrante se encuentra nuestro vector de fuerza, y en ese caso debemos tomar o considerar de esa forma nuestra función trigonométrica, porque aquí, bueno, no vamos a tener el resultado con el signo, ya que no tenemos un ángulo para poder tomarlo en cuenta de esa manera. Lo que vamos a manejar van a ser simplemente las relaciones de las funciones trigonométricas. Del otro lado, vamos a hacer lo mismo. Entonces, esos dos van a ser los ángulos para que nosotros podamos considerar las funciones trigonométricas. Ahora, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, para este primer ángulo, lo vamos a llamar el ángulo A. Y a este otro, el ángulo B. ¿Sí? Entonces, asumiendo nuestras funciones trigonométricas, nosotros debemos recordar el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? En este caso, obviamente la hipotenusa va a ser el valor de nuestra fuerza total. Entonces, en consecuencia, nosotros vamos a poder obtener el valor del cateto opuesto. Luego, el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y también recordemos, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el caso del ángulo A, por ejemplo, el cateto opuesto es el de 10 pies y el cateto adyacente es el de 8. Entonces, de aquí nosotros podemos obtener el valor correspondiente. A
es igual a la tangente a la menos 1 de 10 entre 8. Y por el otro lado, nos va a pasar algo parecido con B. Va a ser igual a la tangente a la menos 1 o tangente inversa de 10 entre 6. Entonces el ángulo A va a ser igual a 51.34 grados. El ángulo B va a ser igual a 59 grados. Esos son los ángulos que nosotros vamos a utilizar para poder expresar nuestras componentes. Ahora, el componente de la primera fuerza que sería FAB va a ser igual a lo siguiente. Vamos a considerar, obviamente como está comentado, los signos negativos para las dos componentes de la fuerza en AB, ya que está en el tercer cuadrante. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que esa fuerza es de 120 libras y se va a multiplicar por el coseno de 51.34 grados. Esto es para la componente X. Para la componente Y, también vamos a tener negativo 120 libras por el seno de 51.34 grados. Por el otro lado, vamos a tener las componentes para la otra fuerza, que es la fuerza AD de 40 libras. En X va a ser igual. Como está en el cuarto cuadrante, su componente X va a ser positiva. Por el coseno de 59 grados. FAD en Y va a ser igual. Esta sí va a ser negativa, ya que es lo que corresponde para el cuarto cuadrante. 40 libras por el seno de 59 grados. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en nuestro sistema de fuerzas. Son los componentes de cada una de estas. Tal y como están, las vamos a utilizar. Vamos a tener para ambos casos las componentes para la resultante, tanto la resultante en X como la resultante en Y. Y vamos a considerar la sumatoria de ambas fuerzas. La correspondiente para AB en X, que serían menos 120 libras por el coseno de 51.34 grados. Esto negativo.
y luego más la componente AD para X, que son 40 libras por el coseno de 59 grados. Y esto nos va a dar la resultante en X. Para la sumatoria de fuerzas en Y, tomamos las componentes correspondientes. Menos 120 libras por el seno de 51.34 grados menos las 40 libras por el seno de 59 grados. Y esto es igual a nuestra resultante en Y. Para resolver cada una vamos a tener lo siguiente. Aplicamos las funciones trigonométricas. Y el resultado va a ser el siguiente. La resultante en X va a ser negativa, menos 54.36 libras. Esa va a ser la resultante en X. Es congruente con el hecho de que la fuerza más grande está dirigida al tercer cuadrante. Ahora nuestro resultado para las fuerzas en Y. El correspondiente es igual a menos 127.99 libras. Y esta es nuestra componente de la resultante en Y. Por lo tanto, ahora ya podemos obtener nuestra resultante total aplicando el teorema de Pitágoras. Resultante en X al cuadrado más la resultante en Y también al cuadrado. Y aplicando, entonces encontramos las menos 54.36 libras, que también deben ser expresadas al cuadrado, más la resultante en Y, que son los menos 127, también al cuadrado. El resultado correspondiente para nuestra resultante es el siguiente. Sería de 139 libras. Y obviamente necesitamos conocer el ángulo de dirección. En este caso, si nos damos cuenta, las componentes son negativas,
El resultado va a estar en el tercer cuadrante y por lo tanto la tangente nos va a entregar un ángulo positivo al que debemos sumarle 180 grados. La componente en Y sobre la componente en X. El ángulo equivalente es el siguiente. Tendríamos 66.98 grados. Vamos a redondearlo a 9. Y el correspondiente, entonces, para indicarnos el ángulo completo, sería sumándole 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener 246.99 grados. Y esos son nuestros resultados, lo que nos están solicitando. La magnitud, 139 libras. Y el ángulo, 246.99 grados.